Creo que hay algo muy humano y natural en querer entender el significado de las cosas que vemos, por lo que las pinturas del Bosco son perfectas para aprender a analizar un símbolo. Las Tentaciones de San Antonio es una obra que tiene muchísimos símbolos, así que vamos a elegir uno y es el del sapo. El sapo tradicionalmente fue símbolo de herejía, de perversión moral, de transmisión de enfermedades, siempre asociado a los pantanos, estos lugares muy húmedos donde proliferan las bacterias. Pero no podemos quedarnos con el significado único del sapo, sino que tenemos que entenderlo en función del cuadro. Y acá estamos viendo a San Antonio, un monje que había nacido en el año 251 en Egipto y que a la edad de 20 años había perdido a sus dos papás, por lo que había decidido renunciar a sus bienes, irse a vivir al desierto y entregarse a la oración. Muchos años después, año 357, Anastasio de Alejandría, un obispo, escribió que Antonio había sido tentado por el demonio estando en el desierto y que estas tentaciones habían sido demonios que se le habían presentado en forma de criaturas mitad humanas, mitad animales que lo atacaban, visiones alucinatorias, confusión de los sentidos, que buscaban que él renunciase a su fe en Dios, algo que no lograron porque Antonio se mantuvo firme. Entonces, lo que estamos viendo acá es una lectura que hace el Bosco de este episodio, pero el Bosco era una persona que vivió en una época totalmente diferente. Él había nacido en lo que hoy serían los Países Bajos y en el siglo XV presenció muchos brotes de una enfermedad llamada ergotismo causada por ingerir alimentos en mal estado. Los síntomas eran espasmos, alucinaciones y un calor interno muy intenso. Y estos síntomas eran muy parecidos a las tentaciones que había tenido Antonio en el desierto, por lo que la enfermedad también se la conocía como el fuego de San Antonio. Y los médicos de la época creían, con muy poco conocimiento en ese entonces, que la enfermedad se curaba con ungüentos fríos derivados de peces y plantas acuáticas. Y si prestamos atención, todos los demonios del Bosco son peces y aves acuáticas. Por lo tanto, lo que hizo el artista fue relacionar a Antonio y sus tentaciones con esta enfermedad y su cura. Así como Antonio se vio tentado a abandonar su fe en Dios por los demonios, los pacientes con ergotismo se vieron tentados a utilizar estos ungüentos pensando que así iban a calmar el malestar de la enfermedad. Una enfermedad que en esa época tenía una cura que era realmente imposible de encontrar. Como conclusión entonces, el todo siempre es más grande que las partes. Un único símbolo, el sapo en este caso, nunca puede tener un significado mayor al conjunto de todos los símbolos. Porque una pintura es muchísimo más complejo que eso, es un entramado simbólico que hace al propósito de lo que el artista nos quiso decir.